Las mejores novelas con Estudio Cebi. Apóyanos con tu suscripción. Capítulo 715. La pesadilla del Fénix Divino. Aparte de los 4 grandes santos terrenos, el único lugar dentro de las 7 naciones del cielo profundo que poseía monarcas era la secta Fénix Divino. El nacimiento del primer monarca en la historia de la secta Fénix Divino significaba que la fuerza de la secta estaba ahora en un nivel completamente diferente. El signo más revelador de que la fuerza de una secta estaba creciendo constantemente sería el aumento del número de monarcas dentro de la secta. Hace 1000 años, el número de monarcas dentro de la secta Fénix Divino superó la decena. Esto sorprendió a todos en el continente del cielo profundo, incluidos los 4 grandes santos terrenos. También significaba que la secta Fénix Divino había ganado el derecho a hablar realmente, al mismo nivel que los 4 grandes santos terrenos. Dentro de estos 5000 años, los monarcas de la secta Fénix Divino siempre habían muerto de viejos. Y los monarcas que llenaban los puestos vacantes solo serían aún más fuertes. Y nunca había ocurrido que un monarca muriera en batalla en la historia de la secta Fénix Divino. Actualmente, la secta Fénix Divino contaba con un total de 13 monarcas. Y dentro de la secta, podría haber incluso cartas de triunfo más fuertes escondidas. Pero no superaría el número de 13 por un margen demasiado grande. Por lo tanto, la caída directa de un monarca supondría una reducción instantánea en el nivel de disuasión de la secta Fénix Divino en gran medida. Y para toda la secta, definitivamente no se podía considerar como un resultado de simplemente haberse roto uno de sus dedos. En cambio, sería aparentemente equivalente a que le cortaran una mano. Sería destrozar uno de los pocos cientos de piedras angulares que poseía la secta Fénix Divino. Por lo tanto, las palabras de Feng Henkong fueron sin duda un trueno bajo un cielo azul que resonó en los oídos de todos los miembros del clan Fénix. Entre la multitud de ancianos y príncipes Fénix, todas sus expresiones cambiaron notablemente a una de asombro. Aunque estas eran palabras transmitidas personalmente por el maestro de la secta Fénix Divino, de ninguna manera podían creerlas. Imposible. Después de todo, el anciano Tianyu es un monarca, el ser más fuerte de este mundo. ¿Cómo podría morir? Imposible. ¿Podría ser Yun Che? No, imposible. Con la fuerza del anciano Tianyu, ¿cómo podría perder contra Yun Che? Incluso si se encontrara con alguien de los santos terrenos, no debería haber tenido un incidente en tan poco tiempo. Maestro de la secta, debe haber algún tipo de error. Tian Qing, ¿qué hay del gran anciano Tian Qing? La multitud de ancianos Fénix estaba en un alboroto. La caída de un monarca Fénix fue una pérdida y un golpe incontables veces más pesado que las muertes de 4 príncipes y 5 ancianos. La expresión de Feng Henkong era mortalmente pálida. Ya había adivinado vagamente que podría ser realmente obra de Yun Che. Antes de que su alma y su expresión pudieran siquiera aliviarse un poco, el sonido estremecedor de la otra huella del alma reverberó en su mente, haciendo que sus pupilas se dilataran una vez más. Su pecho, que ya estaba sintiendo una incomodidad extrema, sintió como si otra cuchilla venenosa lo hubiera atravesado despiadadamente. El anciano Tianqing también ha muerto. Feng Henkong dijo suavemente. Con ojos vacíos y un cuerpo flácido, bajo esta conmoción extremadamente pesada, ya no pudo reunir ni la menor fuerza. Otro rayo celestial golpeó despiadadamente las almas de todos, haciendo que el mundo que tenían ante sus ojos girara. Las huellas del alma de todos los miembros principales de la secta estaban grabadas en el alma de cada generación de maestros de la secta Fénix Divino, y estas huellas del alma estaban conectadas a las vidas de cada persona correspondiente. En el momento de su muerte, las huellas del alma se romperían, y los maestros de la secta Fénix serían los primeros en saberlo. Estas palabras, pronunciadas personalmente por Feng Henkong, nunca podían ser bromas. Su tono y reacción indicaban claramente que las huellas del alma de Feng Tianyu y Feng Tianqing se habían hecho añicos y desaparecido. ¿Quién es? Feng Faili dijo con voz temblorosa. Definitivamente no puede ser Yun Che.
Incluso si Yunche tiene el mayor talento, es imposible que sea rival para dos grandes ancianos, ni es posible que mate a dos grandes ancianos en tan poco tiempo. ¿Quién es? Fan Shimin gruñó. En este mundo, los únicos capaces de causar la muerte de dos grandes ancianos solo pueden ser personas de los santos terrenos. ¿Se están preparando para romper el decoro con nosotros? Un anciano fénix dijo mientras apretaba los dientes. Entre ellos, ninguno de ellos creía que Yunche fuera el culpable de la muerte de Feng Tianyu y Feng Tianqin. Feng Tianyu era un monarca de nivel 3 y Feng Tianqin era un monarca de nivel 2. Derribar a un monarca podía considerarse la tarea más difícil en el continente del cielo profundo. Matar consecutivamente a Feng Tianyu y Feng Tianqin en solo 7 u 8 minutos era definitivamente imposible, incluso para un monarca de nivel 5. Maestro de la secta, investigaré este asunto con urgencia. Feng Faili dijo mientras se preparaba para ascender a los cielos. Incluso el anciano Tianyu y el anciano Tianqin perdieron la vida juntos. Te estás preparando para mandarte a la muerte. Su voz hundida detuvo el cuerpo de Feng Feili en el aire. Feng Henkong finalmente se levantó, pero su rostro seguía siendo miserablemente pálido. Cada uno de los músculos de su rostro se contraía incontrolablemente, y el aura profunda que emanaba de su cuerpo era aún más caótica. Los acontecimientos de cada día habían superado con creces sus predicciones, y las consecuencias se volvían aún más aterradoras con el paso de los días. Al principio, la llegada de Yunche incluso lo había llenado de alegría, viéndola como si el primero caminara directamente hacia su trampa. Sin embargo, en solo 4 días, Yunche había destruido la escultura del dios Fénix, matado a 4 de sus hijos, 5 ancianos y más de 100 discípulos. Y ahora, en realidad había matado a 2 grandes ancianos que estaban en el reino profundo soberano. Realmente había sacudido los cimientos de su secta del dios Fénix. En estos 4 días, se sintió como si hubiera estado soñando. Una pesadilla surreal, pero extremadamente aterradora. Ya empezaba a darse cuenta de que lo que había ofendido no era solo una pequeña figura con la que podía jugar, sino un verdadero diablo. Miner. Feng Henkong muró distraídamente. Este hijo está presente. Feng Ximin se adelantó apresuradamente. Feng Henkong extendió su mano y pasó una jade misteriosa, que emitía una luz roja brillante, a las manos de Feng Ximin. Esta es la jade del dios Fénix. Tómala y entra en el reino divino del fuego Fénix. Busca a tu abuelo. Dile. El anciano Tianyu y el anciano Tianqin ya han caído, y tus 4 hermanos reales. Pero Feng Ximin sostuvo la llave del dios Fénix y se quedó perplejo por un momento. El reino divino del fuego Fénix era el terreno prohibido absoluto de la secta del dios Fénix. Él era el príncipe heredero del dios Fénix, sin embargo, desde que nació hace más de 100 años, nunca se le había permitido entrar. Date prisa y vete. Sí. Feng Ximin solo pudo acceder mientras volaba apresuradamente en dirección al gran salón del dios Fénix. La única entrada al reino divino del fuego Fénix era el gran salón del dios Fénix. Feng Henkong no optó por ir personalmente porque sintió que no tenía la cara para ver a su propio padre. Como maestro de la secta del dios Fénix, las consecuencias de perder a 2 monarcas eran algo que sabía más claramente que nadie. Era una inmensa pérdida que solo podía remediarse gastando recursos y esfuerzos inconmensurables. No importa. Feng Faili dejó escapar un largo suspiro. La fuerza de nuestra secta crece gradualmente con el paso de los años, y ha hecho que los 4 grandes santuarios se sientan inquietos durante mucho tiempo. Deben haber ideado un plan durante mucho tiempo. Con la presencia del dios Fénix ancestral como elemento disuasorio, no se atreven a actuar precipitadamente en la ciudad Fénix. Y esta vez, el anciano Tianyu y el anciano Tianqin habían abandonado los límites de la ciudad Fénix y por lo tanto fueron objeto de un complot. Esta era la única explicación que Feng Feili podía pensar con su propio conocimiento y experiencia. Porque en este mundo,
Solo los 4 grandes santuarios eran capaces de matar a Feng Tianyu y Feng Tianqin. Aunque esta explicación era un poco forzada, aparte de esto, no podía pensar en ninguna otra posibilidad. No. Feng Henkon, sin embargo, negó lentamente con la cabeza. La gente de los 4 grandes santuarios, incluso si un maestro de los 4 grandes santuarios aparece personalmente, aún no haría fácilmente un movimiento contra los monarcas de nuestra secta divina. La persona que mató al anciano Tianyu y al anciano Tianqin fue Yun Che. ¿Qué? La gente de los alrededores se quedó en shock, y después, lo que sus rostros mostraban eran expresiones de completa incredulidad. Eso es imposible. Eso es definitivamente imposible. No importa cuán fuerte sea Yun Che, como puede ser un rival para 2 grandes ancianos que han entrado en el reino profundo soberano. Y antes, cuando se enfrentó a un ataque de los grandes ancianos, la primera reacción de Yun Che fue claramente poner pies en polvorosa. No importa cómo, Yun Che seguramente no fue quien lo hizo. No es imposible, solo porque crees que es imposible. Simplemente no podemos creerlo tampoco. La respiración de Feng Henkong era incomparablemente áspera. El anciano Tianyu no dejó ningún mensaje de alma antes de morir. Evidentemente, su vida fue tomada por sorpresa. El anciano Tianqin, sin embargo, murió destruyendo su propia línea de vida y venas profundas. La transmisión de alma que dejó antes de morir fueron solo 2 palabras. Yun Che. En este momento, todos los miembros de la secta del dios Fénix contuvieron la respiración. Ahí. Debe haber otras circunstancias en esto. Hace 3 años, la fuerza de Yun Che solo había superado ligeramente la del 14º príncipe, no importa cuán desafiante sea la velocidad de su crecimiento, no puede. Feng Faili todavía no podía creerlo, y de manera similar, nadie más podía creerlo tampoco. No entremos en pánico por ahora. Una vez que el gran maestro de secta salga del reino divino, cualquier tipo de amenaza será eliminada. Con el tono más tranquilo que pudo reunir, el 4º anciano dijo consoladoramente. En este momento, solo podían esperar a que el gran maestro de secta se hiciera cargo de toda la situación. Cuando se mencionaron las 3 palabras, gran maestro de secta, la atmósfera hundida evidentemente se levantó. Aunque Feng Henkon era el actual maestro de secta, a su edad actual, todavía estaba en su fase de crecimiento. En los corazones de esta generación de ancianos, las 3 palabras, gran maestro de secta, tenían un peso inconmensurablemente mayor que maestro de secta. Sin embargo, esta atmósfera de levantamiento no duró mucho. Las expresiones de todos los ancianos Fénix cambiaron repentinamente al mismo tiempo que miraban hacia la dirección sureste. Allí, una violenta corriente de aire se dirigía hacia su ubicación a una velocidad vertiginosa. Esta vez, Yun Che no tuvo la menor intención de ocultar su presencia. Aunque todavía había una distancia de casi 50 kilómetros entre ellos, el terror detrás de su aura profunda había hecho que los rostros de todos los ancianos Fénix perdieran el color. Date prisa y activa la barrera del fuego Fénix. Fan Henkon rugió. Tal aura aterradora, Yun Che se estaba acercando claramente con ira e intención asesina. Con su capacidad de matar a Feng Tianyu y Feng Tianqin, si comenzara una masacre inmediatamente al llegar, nadie podría detenerlo entonces. Bajo sus manos, innumerables ancianos y discípulos Fénix perderían la vida. Antes de que el gran maestro de secta Feng Tianwei llegara aquí, definitivamente no podían permitirse sufrir otra gran pérdida. La velocidad de Yun Che se desató por completo y su fuerza profunda se mantuvo en el estado de corazón ardiente, mientras su mirada se fijaba en donde se encontraba la ciudad Fénix. Antes de acercarse a la ciudad Fénix, una fluctuación de energía profunda, irregular apareció repentinamente. Yun Che se frenó apresuradamente, pero su cuerpo aún golpeó despiadadamente una capa de pantalla transparente. Con un bang, Yun Che fue golpeado hacia atrás. Frente a él, un brillo rojo carmesí brilló por un momento, antes de desaparecer al instante siguiente. ¿Una barrera protectora? Yun Che entrecerró los ojos y dejó escapar una fría risa. Invocando la espada que castiga al cielo, golpeó hacia adelante.
Una fuerte explosión parecía haber destrozado los cielos. Toda la barrera, e incluso toda la secta del dios Fénix, tembló. Dentro de la barrera, un gran número de discípulos Fénix, cuya fuerza era baja instantáneamente, quedaron sordos por ese rugido explosivo, y sus visiones se oscurecieron después. Dentro de la ciudad Fénix, innumerables personas rodaron por el suelo, gritando de dolor mientras se tapaban las orejas. Con un golpe tras otro, como un martillo de los cielos, su espada golpeó despiadadamente la barrera del fuego Fénix. Cada uno de los golpes fue estremecedor, sacudiendo cada centímetro del espacio dentro de la ciudad Fénix. En el 13º golpe, en esta barrera que protegía a toda la secta del dios Fénix, esta barrera de 1000 años que protegía a la secta número 1 de las 7 naciones del cielo profundo, una grieta roja carmesí que se extendía rápidamente, apareció frente a Yun-che. Dentro de la barrera, las expresiones de todos esos ancianos Fénix que creían firmemente que Yun-che no podía matar a Feng Tianyu y Feng Tianqing cambiaron. Sus rostros estaban llenos de miedo y horror, como si hubieran visto al dios demonio de las leyendas, al oeste de la ciudad Fénix, Valle del Fénix posado. Los rugidos explosivos apagados reverberaron desde la dirección de la ciudad Fénix, barriendo capas de ondas de choque, incluso hasta el tranquilo lago verde Jade. En la orilla del lago verde Jade, Feng Shuer, que estaba acostada en el Fénix de nieve y tomando una siesta ligera, abrió sus ojos hermosos de ensueño y miró en dirección a la ciudad Fénix. Se escuchan sonidos desde la ciudad. Se levantó y murmuró para sí misma. Pasó algo grande. Un rugido explosivo que podría resonar hasta aquí, definitivamente, no podía ser normal. Feng Shuer dudó por un momento, y finalmente, porque no podía tranquilizar su corazón, sus dos manos blancas como la nieve tocaron suavemente las plumas del Fénix de nieve. Algo grande debe haber pasado en la secta. Pequeño Blanco, tenemos que volver rápido. Las mejores novelas con Estudio Cebi. Apóyanos con tu suscripción. Capítulo 716. Feng Tianwei. La barrera de fuego Fénix solo se reforzó hace 2 meses. Incluso si fueran los ancianos Tianyu y Tianqing los que están en el reino profundo soberano, es imposible romperla. Yun-che, él. Los ojos de todos se abrieron de par en par mientras miraban fijamente al cielo. Estaban tan impactados que estaban completamente atónitos. La barrera de fuego Fénix, de su secta Fénix, era sin duda la barrera protectora más fuerte dentro de las 7 naciones del cielo profundo. Incluso si un monarca de etapa media la atacara, no era posible destruirla en poco tiempo. Sin embargo, Yun-che solo había balanceado su espada unas 12 veces, y ya había aparecido una enorme grieta en la transparente barrera de fuego Fénix. Además, también resonaron ruidos de crujidos ensordecedores. Aunque las grietas en la barrera se repararon rápidamente, bajo los golpes sobrecogedores e insuperables de la espada que castiga el cielo, la rápida velocidad de regeneración de la barrera solo podía describirse como una batalla perdida. Cada vez que Yun-che golpeaba con su espada, la ciudad Fénix comenzaba a temblar. La ciudad Fénix divina también temblaba, mientras las grietas que aparecían en la barrera se extendían rápidamente como la pólvora. ¿Cómo puede poseer tanta fuerza monstruosa? Imposible. Feng Faili rugió mientras temblaba de terror. En la última hora, ya no podía recordar claramente cuántas veces había dicho la palabra imposible. Sin embargo, estaba seguro de que incluso si se juntara todo el shock que había experimentado en toda su vida, no sería tan impactante como lo que había sucedido en la última hora. Cuando Yun-che golpeó por 29ª vez, en medio del estruendo, se formaron grietas que parecían una enorme telaraña en la barrera frente a él. La barrera ya no era transparente, y también apareció un brillo rojo caótico. En el centro del brillo rojo yacía un hueco llamativo que tenía aproximadamente 15 centímetros de ancho. Las comisuras de la boca de Yun-che se movieron. Este movimiento
fue seguido por una fría risa, mientras la espada que castiga el cielo se clavó directamente hacia adelante. Esto ya no era un golpe, sino una puñalada con toda su fuerza. Luna cayendo, estrella hundida. La luz de la espada cortó el aire, atravesando fácilmente la barrera de fuego fénix. Tras el poder explosivo de la espada, que castiga el cielo, la abertura original, que solo tenía una docena de centímetros de ancho, se había expandido hasta tener más de 1,5 metros de ancho. Desde la abertura, la energía dentro de la barrera de fuego fénix salió como agua que rompía las compuertas, escapando furiosamente de la abertura de la barrera. La barrera se ha roto. No importa cuán increíble fuera la escena, había sucedido claramente ante sus ojos. 30 balanceos, cada uno de ellos sabía perfectamente que un total de 30 balanceos se usó para romper la barrera protectora de la secta número 1 en las 7 naciones del cielo profundo. El cuerpo de Yun-che pasó por la abertura de la barrera, luego voló hacia abajo desde el cielo. Todos sintieron de repente un aura escalofriante, envolviendo su mente y alma. Antes de hoy, odiaban la velocidad extrema de Yun-che. Cada uno de ellos había esperado atrapar a Yun-che y cortarlo personalmente en pedazos. Sin embargo, ahora que Yun-che estaba descendiendo desde el aire, independientemente de si eran los discípulos de la secta Fénix o los poderosos ancianos Fénix, todos sus corazones sintieron un escalofrío mientras retrocedían inconscientemente varios pasos. Nadie se atrevió a dar ni siquiera medio paso adelante. La barrera de fuego Fénix, que se había roto bajo 30 golpes, les permitió comprender con miedo que la fuerza del Overlord de la que estaban tan orgullosos, frente a Yun-che, a quien veían con desprecio hace solo un día, era insuficiente para que él siquiera se molestara. Ya no había nadie que sospechara que Feng Tianyu y Feng Tianqing en realidad no fueron asesinados por él. Protejan al maestro de la secta. Todos los ancianos Fénix se pusieron apresuradamente frente a Feng Henkong y los diversos príncipes para protegerlos. Sin embargo, sus manos, que empuñaban sus armas, temblaban mientras las llamas fénix de su cuerpo se movían desordenadamente. Durante los 3 días anteriores, Yun-che había tomado a su príncipe como rehén. Pero hoy, Yun-che finalmente había revelado su verdadera fuerza frente a la secta Fénix Divina, y también le había dado a la arrogante secta Fénix Divina un elemento disuasorio, utilizando su fuerza absoluta. Feng Hengon, aunque deseaba poder matarte 10.000 veces y exterminar a toda tu familia, por el bien de mi nación Viento Azul y Suer, ya te había dado 4 oportunidades. Sin embargo, te niegas a aprovechar la oportunidad cada vez. Yun-che balanceó su brazo casualmente. Cuando la espada que castiga el cielo se balanceó hacia abajo, la fuerza de la poderosa espada se extendió hacia adelante, como un tsunami que se estrella. Abajo, cientos de discípulos fénix divinos intentaron escapar usando toda su fuerza, distanciándose de este diablo que descendía de los cielos. Sin embargo, en el momento en que el balanceo de la espada que castiga el cielo se completó, todos sus cuerpos se estremecieron fuertemente. Luego, sus huesos se desintegraron. Los vasos sanguíneos estallaron y los meridianos se rompieron. Cayeron al suelo como un charco de lodo. Al mismo tiempo, la gran parcela de tierra teñida del color carmesí de la sangre también se hundió 1 metro. Esta repentina escena había causado que los miembros del clan Fénix Divina, que ya estaban asustados, se asustaran de muerte. Yun-che no se había movido, simplemente había balanceado la espada en sus manos. La causa de la muerte de los cientos de discípulos Fénix divinos había sido simplemente la enorme fuerza de la gran espada escarlata. Para los discípulos que habían perdido la vida, incluso el más débil de ellos seguía estando en el reino profundo del cielo. ¿Quién eres exactamente? No puede ser Yun-che. Feng Faili se paró en la parte delantera y señaló a Yun-che mientras hablaba con voz temblorosa. Aunque Yun-che estaba justo frente a sus propios ojos, todavía no podía relacionarlo con el Yun-che que solo estaba en el reino profundo de la tierra hace 3 años. La diferencia de fuerza entre los dos estaba en 2 niveles completamente diferentes. ¿Cómo era posible que fueran la misma persona? Al ver a los varios ancianos fénix divinos
que se agruparon frente a Feng Henkong, Yun-che insultó fría y despiadadamente. Manada de viejos perros fénix divinos, ¿no suelen actuar cada uno de ustedes locamente por encima de la ley sin tener en cuenta a nadie más? ¿No querían hacerme pedazos? Ahora que estoy aquí, ¿por qué todos tiemblan como coladores? ¡Qué vista tan lamentable! Yun-che, Los ojos de Feng Feili se habían puesto rojo sangre, mientras la punta de la espada en sus manos se había convertido en un cristal escarlata de jade, bajo los efectos de las llamas fénix. Tú. Mi digna secta Fénix Divina nunca temerá a un mocoso salvaje como tú. Muere. Los ojos de Feng Feili se abrieron de par en par, mientras rugía y apuñalaba directamente a Yun-che. Siendo el más fuerte entre la actual generación de ancianos dentro de la secta Fénix Divina, la fuerza profunda de Feng Feili estaba en el 10º nivel del reino profundo tirano, acercándose a su pico. La espada en sus manos se convertía en cristal escarlata, lo que significaba que su fuerza había alcanzado un nivel máximo y solo un balanceo de su espada podía quemar los cielos y agrietar la tierra. Frente al ataque a toda potencia del anciano más fuerte de la Fénix Divina, Yun-che permaneció impasible mientras simplemente balanceaba la espada que castiga el cielo en sus manos. La pesada espada produjo una tormenta extremadamente violenta, trayendo consigo llamas fénix que eran al menos 100 veces más calientes que las liberadas por Feng Feili. El espacio se hizo añicos como si fuera vidrio y, al mismo tiempo, la larga espada de Feng Feili, que ya se había convertido en cristales rojos, también se hizo añicos. Los pedazos de la barrera, junto con los pedazos de cristal rojo, habían volado por todas partes durante la explosión de energía profunda extremadamente aterradora como una lluvia torrencial. Feng Feili gritó miserablemente mientras era enviado volando lejos. Era como si fuera una cometa en alza, cuya cuerda se hubiera cortado. El rastro rojo de sangre tenía varias decenas de metros de largo en el aire, y el brazo derecho, al que se había agarrado con fuerza antes, ahora había desaparecido por completo de su cuerpo. Gran anciano, Feili. Maestro. Aunque Yun-che ya había mostrado lo aterrador que era cuando destruyó la barrera de fuego fénix con su espada, esta escena aún provocó que todos los presentes sintieran un horror inexplicable. La persona más fuerte entre la generación actual de ancianos de la secta Fénix Divina, mientras usaba toda su fuerza, en una sola ronda de intercambio con Yun-che, perdió miserablemente y había sido gravemente herido. Especialmente para los discípulos más jóvenes, cuando el gran anciano, a quien solían ver como una deidad, había sido tan miserablemente derrotado de un solo golpe por alguien mucho más joven que ellos, se sintieron extremadamente conmocionados y sus creencias se derrumbaron así como así. Aunque Feng Feili perdió un brazo y resultó gravemente herido, aún no había perdido la vida. Sin embargo, Yun-che nunca sería tan benévolo como para dejarlo ir. Incluso antes de que el cuerpo de Feng Feili hubiera tocado el suelo, Yun-che balanceó la espada que castiga el cielo una vez más, liberando una flecha fénix que dividió el aire y persiguió a Feng Feili. detente. La flecha fénix golpeó directamente el pecho de Feng Feili en el preciso momento en que aterrizó en el suelo. Las llamas fénix se encendieron sin piedad, convirtiendo su cuerpo en cenizas que se dispersaron en el aire. Gran anciano. En aquel entonces, el gran anciano de la secta Fénix Divina, Feng Feiyan, pereció bajo las manos de un Xia Yuanba enfurecido. Hoy, su recién ascendido gran anciano había fallecido una vez más. Y esta vez, sucedió justo frente a sus ojos. Yun-che, mi secta Fénix Divina, jura que no descansaremos hasta que mueras. Mi secta tiene la protección del dios Fénix ancestral. El dios Fénix ancestral seguramente te hará justicia divina. El 10º anciano de la secta Fénix Divina, Feng Linshan, rugió, intentó usar cada palabra para intimidar a Yun-che, pero sus palabras evidentemente llevaban temblor y miedo, e incluso una pizca de desesperación. ¿Todavía tienes la cara para mencionar al dios Fénix ancestral? El cuerpo de Yun-che se movió mientras aparecía instantáneamente, a unos cientos de metros de donde estaba parado. Su aura se fijó en Feng Henkong
y todos los ancianos fénix, que estaban parados frente a él. Esto provocó que todas sus caras se pusieran inmediatamente cenicienta, mientras el sudor frío goteaba sobre sus cuerpos. La presión que Yun-che emitía cuando blandía la pesada espada y cuando no lo hacía, estaban simplemente en dos niveles completamente diferentes. Todos los poderosos ancianos fénix sintieron como si estuvieran a punto de enfrentarse a un aterrador dios demonio que venía del abismo. ¡Ataquen! Feng Linshan, quien habló anteriormente, ya no pudo soportar la presión aterradora y rugió antes de lanzarse hacia adelante. Detrás de él, también había 4 ancianos fénix aturdidos, pero apretaron los dientes y se obligaron a atacar. A pesar de que atacaron con 5 personas, no se atrevieron a contenerse ni un poco. Cada uno de ellos atacó con su movimiento asesino más temible. Espada de montaña ardiente. Llama fénix quema el cielo. Espada atraviesa el cielo, llama fénix. Los 5 ancianos fénix atacaron al mismo tiempo. Habían usado el conjunto más poderoso de artes profundas de sus respectivas subsectas. Se podría decir que el poder de sus ataques sacudió los cielos y la tierra. Esta fue quizás la primera vez en toda su vida que los 5 atacaron sin retener nada. A decir verdad, aunque la fuerza actual de Yun-che podía abrumar a cualquiera de los ancianos de la secta Fénix Divina, definitivamente no podía hacerlo contra un ataque combinado de todos. Si los varios ancianos Fénix se enfrentaran a él con calma y establecieran formaciones profundas, aunque no pudieran matar a Yun-che, aún podrían obligarlo a retirarse o incluso herirlo gravemente. Sin embargo, el trauma emocional que sufrieron cuando Yun-che mató a 2 monarcas fénix divinos y rompió la barrera en 30 movimientos, resultó ser demasiado intenso. Una manada de lobos sanguinarios y feroces podría obligar a un grupo de tigres a retroceder, pero si la manada de lobos estuviera aterrorizada, incluso si solo se enfrentaran a un solo tigre, todos darían la vuelta y correrían. El grupo de ancianos fénix, frente a Yun-che, pertenecía a este último grupo. Esta vez, solo 5 personas atacaron a Yun-che. En cuanto a los ancianos fénix restantes, ninguno de ellos se movió y solo se quedaron alrededor de Feng Henkong. Todos pensaron inconscientemente que incluso si se enfrentaran a Yun-che, quien ya había exterminado a 2 monarcas fénix divinos, solo estarían dando sus vidas por nada. Los 5 ataques entrantes trajeron corrientes de aire que golpearon a Yun-che y causaron que su ropa se levantara. Si hubiera 10 personas atacando, tal vez Yun-che tendría que considerar si debería evitar las ondas de aire. Sin embargo, con solo 5 personas, no había absolutamente ninguna necesidad de hacerlo. La espada que castiga el cielo se encendió con llamas fénix. Detrás de ella, apareció una silueta de un lobo hecha de fuego. La espada que castiga el cielo golpeó con intensidad, rasgando un barranco negro en el aire. Corte del lobo celestial fénix. La gigantesca silueta del lobo celestial cargaba llamas fénix abrasadoras y salió disparada, volando hacia los 5 ancianos fénix con un silbido conmovedor. Se abalanzó hacia el brillo de la espada y las llamas que provenían de los 5 ancianos, y en un instante, independientemente de si eran llamas, brillo de espada o sombra de la hoja, todos se rompieron fácilmente por el impacto. Las llamas fénix crecientes se dispersaron en fuegos artificiales dispersos en el aire. 3 espadas fénix y 2 cuchillas fénix también se rompieron, y las piezas afiladas y pequeñas salieron volando lejos. Los pechos de los 5 ancianos fénix parecían como si hubieran sido alcanzados por un rayo. Gritaron miserablemente, como ghouls que lloraban mientras sus cuerpos salían volando en diferentes direcciones, haciéndolos parecer como si fueran meros sacos de sangre rotos. Muere, todos ustedes. Yun-che voló más cerca, mientras su fría intención asesina se fijaba en los 5 ancianos fénix que habían sido gravemente heridos por el golpe de su espada. Una vez más, balanceó su espada hacia Feng Linshan, quien estaba más cerca de él. Si este golpe aterrizaba, Feng Linshan definitivamente habría sido aniquilado. Descendiente del diablo, ¿te atreves? Justo en ese momento, un rugido atronador llegó.
El rugido pareció traer consigo una presión que podía voltear montañas, y esto causó que Yun-che se aturdiera mientras sus movimientos se ralentizaban en un instante. Con un ruido explosivo, el suelo dentro de los 150 metros frente a Yun-che explotó repentinamente y una llama espesa y densa disparó directamente hacia Yun-che. Después de que el grupo de 7 miembros de la secta Xiao entró por la puerta de la montaña, apareció una diferencia consciente en el ritmo mientras la distancia entre ellos aumentaba. Aunque Yun-che no temía a las llamas fénix, la fuerza profunda de la persona que controlaba estas llamas fénix era extremadamente dominante. Era varias veces más fuerte que la de Feng Tianyu. Las cejas de Yun-che inmediatamente se fruncieron con fuerza. Sin molestarse en preocuparse por Feng Linshan por más tiempo, en cambio, rápidamente retiró su espada que castiga el cielo y bloqueó su frente. Con una fuerte explosión, en medio de la luz de las llamas, la espada que castiga el cielo golpeó fuertemente el pecho de Yun-che, enviándolo violentamente volando. La sangre dentro del cuerpo de Yun-che se agitó mientras escupía una gran niebla de sangre. Con los ojos llenos de intención asesina, aulló con furia antes de activar con fuerza la barrera del dios maligno. Sello nube bloqueo sol. Yun-che fue enviado a girar en el aire varias docenas de veces mientras la barrera del dios maligno se rompía rápidamente. Con eso, finalmente logró defenderse de la energía profunda del anciano de túnica roja. El anciano de túnica roja pareció sorprendido, pero su palma se volteó rápidamente. Esto causó que 6 piezas dispersas de arma se convirtieran en afilados cristales escarlata llameantes que atravesaron el aire, disparando directamente hacia Yun-che, quien acababa de lograr estabilizarse. Los restos ordinarios del arma se habían convertido en las cuchillas afiladas más aterradoras en manos de este anciano de túnica roja. Y la velocidad a la que se acercaba era tan rápida que parecía como si trascendiera las dimensiones. Para cuando Yun-che se dio cuenta de que el peligro se acercaba, las 6 piezas del arma que brillaban con un brillo escarlata ya le habían disparado al cuerpo, provocando que brotaran 6 fuentes de sangre. Yun-che gruñó mientras la espada que castiga el cielo en sus manos desaparecía. Usando el rayo de la ilusión extrema, disparó hacia el este como si fuera una tormenta pasajera. Los ojos del anciano de túnica roja revelaron sorpresa una vez más, naturalmente era plenamente consciente de cuán poderosos eran los 6 bordes. Además, la barrera de Yun-che se había roto por el impacto de sus llamas fénix. En tales condiciones, incluso si fuera un monarca de nivel 4, 6 agujeros obvios definitivamente se habrían desgarrado directamente en su cuerpo. Sin embargo, en el cuerpo de Yun-che solo aparecieron 6 manchas de sangre y ni siquiera atravesaron su cuerpo. Además, Yun-che solo tenía un aura profunda baja, sin embargo, el nivel de su velocidad era extremadamente abrumador. Gran maestro de secta. Gran maestro de secta. Al presenciar al anciano de túnica roja que aparecía en los cielos como si fuera una deidad, y también obligando a Yun-che a escapar mientras estaba gravemente herido en el momento en que tomó medidas, todos los ancianos y discípulos fénix tenían lágrimas en los ojos. Lo miraron como si fuera un dios que acababa de responder a sus oraciones. Padre Real. Feng Henkon levantó la vista mientras avanzaba lentamente. Frente a este anciano de túnica roja, las pupilas del emperador del imperio Fénix Divino, que reinaba en el mundo, se encogieron. Incluso trató de mantener una actitud humilde. Abuelo. Todos los príncipes presentes parecían sorprendidos y agitados mientras se arrodillaron en el suelo. Este anciano de túnica roja, que acababa de aparecer, era el gran maestro de secta de la secta Fénix Divina. Y también el gran emperador del Imperio Fénix Divino, Feng Tianwei. Desde que ingresó al reino divino del fuego Fénix, hace 190 años, casi dejó de preguntar por los asuntos relacionados con el país y la secta, y se centró únicamente en su cultivo. Para él, quien ya había entrado en el reino profundo soberano, su cultivo aceleró a pasos agigantados. En todos estos años,
La única razón por la que tuvo que dejar el reino divino del fuego fénix unas pocas veces fue esencialmente todo por Feng Shui. En el aire, había una barrera protectora que se dispersaba y fragmentaba rápidamente, y en los terrenos de la ciudad Fénix que portaba la historia de 5000 años de toda la secta, solo había una gran devastación. Todo el suelo estaba cubierto de sangre roja fénix e innumerables cadáveres destrozados. Cuando Feng Tianwei levantó la vista, la conmoción que había en sus ojos fue reemplazada por una ira extrema. Absolutamente incorregible. Murmurando en voz baja, Feng Tianwei no se molestó con nadie más. Su cuerpo se sacudió y, en un instante, ya estaba a más de 300 metros de distancia mientras perseguía en la dirección donde Yun Che escapó. Cuando se movió, el viento que pateó provocó que toda una hilera de pabellones se derrumbara. Ben Yenga, Yun Che se golpeó el pecho, haciendo que los 6 fragmentos de arma que se le habían clavado en el cuerpo salieran. Al mismo tiempo, 6 ráfagas de sangre aparecieron por el shock. Apretando los dientes, Yun Che no emitió ningún sonido mientras sellaba rápidamente sus heridas externas antes de sacar 2 píldoras de color blanco nieve del interior de la perla del veneno celeste. Se tragó una directamente mientras trituraba la otra y aplicaba el polvo en las heridas profundas de su cuerpo. UGH. Tanto sus heridas internas como externas no eran leves. Finalmente, Yun Che aún dejó escapar un gemido doloroso. Si no fuera por su médula del dios dragón, que hizo que todos los huesos de su cuerpo fueran tan duros como el oro profundo, deteniendo con fuerza los 6 restos de armas, no solo terminaría con solo 6 heridas, sino que en cambio, 6 agujeros vívidos y transparente. Él está persiguiendo. Dijo Yasmín. Lo sé. Yun Che no se dio la vuelta, mientras sus cejas se fruncían con fuerza. En realidad llegó un momento en que estás en una desventaja tan grande. De caminaban el ritmo perseaco, en el ritmo, mientras la distancia entre ellos aumentaba. Esto es una visión tan rara. ¿Quién hubiera sabido que él aparecería debajo del suelo? Yun Che apretó los dientes con fuerza. Todos los soberanos de la secta Fénix Divina se quedaron en un lugar llamado Reino Divino del Fuego Fénix. La única entrada y salida a ese lugar es el salón principal del dios Fénix ubicado en la esquina noroeste. Si el aura de alguien a quien no puedo derrotar aparece en esa posición, habría suficiente distancia para insultarlo antes de escapar. Sin embargo, este viejo bribón de túnica roja en realidad no jugó según las reglas. Tos, tos, tos. Yun Che constantemente escupió grandes coágulos de sangre. Su lesión interna era evidentemente mucho más grave que su lesión externa. Con el gran camino del Buda y el cuerpo del dios dragón, la velocidad de recuperación de la energía profunda y las lesiones de Yun Che fue extremadamente rápida. Sin embargo, no importa cuán rápido fuera, no podía recuperarse instantáneamente. Tales lesiones, indudablemente, causaron cierto impacto en la velocidad de Yun Che, y si usaba con fuerza toda su energía profunda, solo agravaría sus lesiones. Aún así, la velocidad de Yun Che todavía parecía tan rápida como un rayo. Al menos, era mucho más rápido que cuando estaba escapando de la persecución de Feng Tianyu. Sin embargo, Feng Tianwei no era Feng Tianyu. No solo no se lo quitó de encima, su peligrosa aura se acercaba cada vez más. Este viejo bribón debería ser Feng Tianwei. ¿Cuál es su nivel de cultivo profundo? Preguntó Yun Che con el ceño fruncido, mientras calculaba rápidamente su situación actual en su corazón. Etapa media del 6º nivel del Reino Profundo Soberano. Mega montaña de la espada celestial. Yamin respondió con indiferencia. Reino Soberano Profundo. 6º nivel. Yun Che quedó profundamente conmocionado. Tal fuerza superaba con creces sus expectativas. Era de la misma generación que Feng Tianqin y Feng Tianyu, por lo que inicialmente había estimado que la habilidad profunda de Feng Tianwei probablemente se encontraría en el 3er nivel, o a lo sumo no superaría el 4º nivel. Jamás habría imaginado que la fuerza de Feng Tianwei en realidad superaría a Feng Tianyu en 3 niveles enteros, y se trataba de 3 niveles en el Reino Soberano Profundo. Aunque Feng Henkong era el maestro del actual sector de la Divina Fénix y su cultivo profundo era el más alto, aún había varios ancianos de su misma generación
que poseían una fuerza similar a la suya. Y los demás no se quedaban muy atrás. Pero en el caso de Feng Tianwei, quizás debido a su talento excepcional, había aplastado por completo en términos de fuerza a los de su misma generación. No es de extrañar que 2 de sus ataques me hirieran por dentro y por fuera. Susurró Yun Che. Sin embargo, lo que apareció en sus ojos no fue alivio, sino ira, e incluso una chispa de locura se encendió dentro de él. Hacer que yo, Yun Che, pasara de ser todopoderoso y majestuoso a este estado lamentable. Yun Che respiró profundamente, mientras su pecho subía y bajaba con intensidad. La mirada feroz en sus ojos se volvía cada vez más irritada. Incluso Yasmín, que se encontraba dentro de la perla veneno celestial, podía sentir una pizca de peligro extremo. Capítulo 717. Venganza loca. ¿Qué? Yun Che mató a Feng Tianyu y Feng Tianqin. Siji quedó atónito al recibir esta noticia. Le sorprendió la abrumadora fuerza de Yun Che, que superaba con creces sus expectativas una vez más. Además, le sorprendió que Yun Che hubiera cometido algo así como matar a 2 divina monarcas. Sea cual sea el sagrada tierra, la caída de un monarca es una enorme noticia que incluso alerta a los otros sagrados territorios. En el caso del sector de la divina Fénix, cuyo número de monarcas era escaso en comparación con los sagrados territorios, se trataba de un asunto de gran trascendencia que sacudía el mundo. Además, se trataba de la muerte de 2 monarcas. Era como si se hubieran desarraigado los cimientos del sector de la divina Fénix. Realmente es un loco capaz de cualquier cosa, Exclamó Siji, cuyas palabras no concordaban en absoluto con su tranquilo temperamento. exterminar a 2 soberanos del sector de la divina Fénix. Esto hará que Feng Tianwei y todos los divinas soberanos del sector de la divina Fénix que se encuentran en aislamiento actúen. Lo que es peor es que esto podría incluso enfurecer al dios ancestral Fénix, provocándole para que actúe en persona. Tenemos que avisar a Yun Che. Preguntó la persona que estaba junto a Siji. No. Siji sacudió lentamente la cabeza. El desarrollo de este asunto ya no se puede controlar. Es probable que el sector de la divina Fénix ataque con toda su fuerza. Ni siquiera nosotros podemos interferir en este asunto. Teniendo en cuenta cómo evoluciona la situación, probablemente sea el momento de que aparezca el respaldo de Yun Che, el viejo Duotian. De lo contrario, cuando el enfurecido sector de la divina Fénix envía a todos sus monarcas, incluso si Yun Che tuviera 100 vidas, no serían suficientes. Si el viejo Duotian se enfrenta al espíritu Fénix del sector de la divina Fénix, ¿quién crees que ganaría? Preguntó el hombre vestido de verde, que estaba junto a Siji. Siji pensó en silencio un momento antes de decir. Si la descripción de la fuerza del viejo Duotian que nos proporcionó el santuario divino Sol Luna no es una exageración, es probable que el viejo Duotian gane. Incluso vencería de manera rotunda al dios ancestral Fénix del sector de la divina Fénix. Esta es probablemente también la razón principal por la que Yun Che se atrevió a matar a 2 divinas monarcas del sector de la divina Fénix. Con una fuerza absoluta, un potencial ilimitado y un respaldo abrumador. Su personalidad es incluso cruel y resuelta. Siji suspiró profundamente al decir. Este tipo de persona, a menos que estemos seguros de que podemos matarle, no debemos ofenderle. Y si tenemos absoluta confianza en poder matarle, no debemos perder un solo momento en hacerlo. Cuanto antes muera, mejor. No debemos tener ningún atisbo de lástima hacia él. ¿Qué debe hacer este subordinado a continuación? Feng Tianwei ya ha aparecido, y es probable que todos los demás divina monarcas del sector de la divina Fénix abandonen el realm de fuego Fénix. Temo que ya sea difícil mezclarse entre ellos. Ya hay demasiado revuelo, así que ya no es necesario observar de cerca. Notifica rápidamente al santuario del absoluto monarca, al santuario divino Sol Luna y a la región celestial de la espada poderoso que Yun Che mató a Feng Tianyu y Feng Tianqin. Que 2 monarcas cayeran a manos de un joven de 22 años ya no es un simple asunto de rencor entre Yun Che y el sector de la divina Fénix. Entendido. El viento aullaba, mientras Yun Che volaba fuera de los límites de la ciudad divina Fénix, hacia el sur. Detrás de él, una enorme figura roja le perseguía. Esta figura parecía ir acercándose lentamente a medida que pasaba el tiempo. ¿Qué estás planeando hacer? Al sentir la caótica oleada de emociones de Yun Che, Yasmín preguntó.
Lo que estás considerando ahora no parece ser cómo deshacerte del viejo que va detrás de ti. Yun-che no respondió en absoluto, únicamente sus ojos temblaban incesantemente. Nadie sabía lo que estaba pensando. En 15 minutos, a lo sumo, te alcanzará. Sin embargo, si activaras tu puerta del infierno en este momento, solo te llevarían 15 minutos deshacerte completamente de él. Dijo Yasmín en voz baja. Yasmín, ¿cuáles podrían ser las consecuencias si destruyera la ciudad Fénix? Yun-che apoyó su mano derecha en el pecho mientras absorbía la esencia del cielo y la tierra para recuperarse rápidamente de sus heridas. Su voz era excepcionalmente serena, sin la más mínima muestra de nerviosismo, por ser perseguido por un monarca de 6º nivel. HMPH, sin duda coincide con tu personalidad. Jasmine no dio una respuesta directa, sino que se rió fríamente. Mataste a 4 príncipes fénix divinos, innumerables ancianos, 2 monarcas y enviaste a su totalidad secta a un mar de caos. Lo único que falta es desenterrar a sus antepasados. Actualmente solo te has llevado algunas heridas moderadas, pero sientes tanto odio y deseo de matar hacia ellos. Todos ellos recibieron su merecido. Ya he sido suficientemente magnánimo con ellos. Respondió Yun-che con suavidad. Aumentó la velocidad de hecho. A su ritmo actual, podría evitar que Feng Tianwei le alcanzara en poco tiempo, al mismo tiempo que estabilizaba sus heridas a un ritmo relativamente rápido. Desde un principio no quise actuar con tanta crueldad, pero ahora que incluso Feng Tianwei ha aparecido y es mucho más fuerte de lo esperado, no tengo más remedio que adelantarles el último gran regalo ya mismo. Yasmín, sin darse cuenta, ya habían recorrido cientos de kilómetros, y Feng Tianwei, que inicialmente estaba a kilómetros de distancia de Yun-che, ahora se encontraba a menos de 600 metros de él. La ciudad divina Fénix también había desaparecido hace mucho de su vista. Al contrario que el sereno Yun-che, Feng Tianwei, que también poseía una fuerza abrumadora y le perseguía, era en realidad el que estaba completamente conmocionado. Había empleado toda su fuerza y había llevado su velocidad al límite. Pero en los pocos cientos de kilómetros de persecución, además de alcanzar a Yun-che, solo había logrado acortar la distancia que lo separaba en unos 1800 metros. Anteriormente, en la ciudad Fénix, después de herir a Yun-che, no le dio caza inmediatamente. En su lugar, examinó primero el estado de la ciudad. Como monarca de 6º nivel, Feng Tianwei creía que perseguir a Yun-che, que estaba gravemente herido y cuya fuerza era muy inferior a la suya, sería sin duda una tarea fácil. Sin embargo, en la persecución en realidad quedó constantemente conmocionado. Las fluctuaciones de la habilidad profunda que emitía Yun-che mientras huía eran, en efecto, solo del 3er nivel del reino emperador profundo. Sin embargo, su velocidad siendo herido solo era ligeramente inferior. Además, cuando Yun-che volaba, su aura era extremadamente estable. No mostraba ninguna perturbación en absoluto. Obviamente, las lesiones que había sufrido Yun-che no eran tan graves como había pensado inicialmente. Alguien en el realm del emperador podría poseer tal velocidad. Cuando apareció, su ira le llevó a usar al menos el 70% de su poder profundo, y sin embargo, esto solo hizo que Yun-che recibiera heridas que no eran suficientes para interrumpir su respiración. Feng Tianwei quedó a la vez conmocionado y escéptico. Al igual que Feng Tianyu antes, la intención asesina en su corazón aumentó 10 veces respecto a lo que tenía anteriormente. Este tipo, absolutamente no puede quedar con vida. En ese momento, Yun-che ya no tenía a dónde escapar. Aunque la velocidad de Yun-che era extraordinariamente anormal, Feng Tianwei finalmente lo alcanzó a los 600 metros. Si Feng Tianwei se acercaba un poco más, podría atacar directamente a Yun-che y derribarlo del cielo. Y esta vez, usaría toda su fuerza para garantizar la muerte de Yun-che en el tiempo más corto posible. Los ojos escarlata de Feng Tianwei desprendían un frío escalofriante. Como el gran maestro del secta del Fénix Phoenix, en realidad no podía molestarse en perseguir personalmente a un junior. Sin embargo, ese junior le había hecho sentir un sentido de peligro extremo,
aunque Yun Che había salvado a Feng Shuer, la persona más importante de la secta divina Fénix, arriesgando su vida hace 3 años, ahora se había convertido en una amenaza masiva y en el enemigo mortal de la secta, definitivamente tenía que morir. Mientras un frío resplandor cruzaba, ambos brazos de Feng Tianwei se encendían con llamas de fénix. Empezó a concentrar su energía profunda, esperando acercarse lo suficiente para atacar sin piedad. En ese momento, notó que Yun Che había ralentizado de repente, reduciendo enormemente la brecha entre ellos. Por fin se le están acabando las pilas. Feng Tianwei susurró mientras levantaba los brazos concentrados en energía de fénix, justo en el momento en que iba a golpear. Yun Che, que había estado en pie justo allí, desapareció repentinamente de su vista. Las cejas de Feng Tianwei se fruncieron con fuerza, mientras corría rápidamente al lugar donde estaba Yun Che y escaneaba el área circundante. La figura de Yun Che había desaparecido. Pero lo que realmente dejó atónito a Feng Tianwei fue que su aura también había desaparecido por completo. Las técnicas de ocultamiento profundo no son ninguna novedad. Pero para los monarcas, las técnicas de ocultamiento profundo no son más que una broma. Porque, sin importar lo bien que se oculte el cuerpo, es imposible ocultar el aura profundo ante los sentidos todopoderosos de un monarca. Por lo tanto, cuando Feng Tianwei vio que Yun Che había desaparecido, sus cejas se movieron ligeramente y al instante siguiente, su expresión cambió drásticamente. No solo había desaparecido el cuerpo de Yun Che, sino que su aura había desaparecido por completo. Además, Yun Che había desaparecido completamente, mientras Feng Tianwei lo miraba y tenía sus sentidos fijos en él. En sus cientos de años de vida, nunca había encontrado ni oído hablar de algo así. Liberó su aura profunda al máximo, y dentro de un radio de varias decenas de kilómetros, no solo seres vivos, sino que incluso el movimiento de una hoja de hierba no podía escapar a sus sentidos. Sin embargo, aunque buscó con todas sus fuerzas durante algún tiempo, dentro del radio de sus sentidos, no pudo detectar ni rastro de Yun Che. Yun Che, muéstrese. Feng Tianwei escaneó la zona, mientras gritaba con una voz tronante. Debido a su ira intensa, las llamas de fénix de su interior estallaron y se extendieron salvajemente. ¡Bam! Several docenas de kilómetros se convirtieron instantáneamente en un mar de llamas. Siguiendo los alaridos del espacio, Yun Che reapareció en los cielos sobre la ciudad Fénix y flotó a 10 kilómetros de altura sobre el suelo. En su cuerpo, una llama escarlata ardía, emitiendo una luz que no era demasiado intensa. Esta vez, no estaba usando llamas de fénix, sino las llamas del pájaro dorado, mucho más calientes, violentas e implacables. En sus manos sostenía el arca profunda primordial, del tamaño de una palma. Poco a poco abrió los brazos, lo que hizo que las llamas en su cuerpo se volvieran más densas. Pero, aunque el resplandor no era demasiado llamativo, teñía el cielo de un color cada vez más rojo. Antes de lo que se pudiera pensar, el cielo sobre Yun Che se tiñó de un horrendo color dorado escarlata. La zona dorada escarlata se movía constantemente, como si fuera lava en ebullición. El cuerpo de Yun Che también descendió poco a poco, y cada vez que descendía, la zona dorada escarlata se extendía. Al mismo tiempo, un calor terrorífico comenzó a envolver el suelo de abajo. Dominio de la destrucción. Cenizas del manantial amarillo. El cuerpo de Yun Che brillaba completamente en color dorado escarlata. Especialmente sus ojos, que ya parecían estar ardiendo, y su boca, que parecía estar pronunciando las maldiciones de un diablo. Los ataques anteriores de Yun Che habían matado al gran anciano de la secta divina Fénix, habían herido gravemente a otros 5 ancianos y habían cegado la vida de cientos de discípulos. Los 5 ancianos gravemente heridos de la Fénix habían sido enviados a la sala de las píldoras, mientras que un grupo de discípulos de la Fénix se habían quedado para limpiar el caos. Aunque el gran maestro del secto, Feng Tianwei, había salido personalmente del aislamiento, y este desastre también podría llegar a su fin, ya que Yun Che no podría escapar de los tentáculos de Feng Tianwei, por muy miserable que muriera en las manos de este,
no había manera de compensar las pérdidas de la secta divina Fénix, especialmente la caída de 2 monarcas. Es por eso que la ciudad Fénix se encontraba en un estado tan sombrío, hasta el punto de que ni una sola persona podía permitirse sonreír. Feng Henkong, junto con los otros ancianos de Fénix, también había ido a la sala de las píldoras para ayudar a estabilizar las lesiones de los 5 ancianos gravemente heridos. Padre Real ya ha enviado personal fuera de la ciudad para buscar los restos de los 2 grandes ancianos. Al ver la expresión oscura de Feng Henkong, Feng Ximing tocó sus labios y se calló. Ah, Feng Henkong emitió un largo suspiro. Con una expresión penosa, dijo con pesar. ojalá ayer hubiéramos suplicado directamente a Padre Real que actuara. No es culpa del maestro del secto. El 4.º anciano sacudió la cabeza y continuó. Nadie podría haber previsto que la fuerza de Yunche estuviera a ese nivel. En los primeros días, Yunche siempre trataba de escapar después de matar. Debía haber querido ocultar su verdadera fuerza para hacernos descuidar. 2 monarcas, 4 príncipes, 6 ancianos, nunca había habido unas pérdidas tan graves en la historia de la secta divina Fénix. Era una catástrofe y una vergüenza que la secta nunca podría olvidar. Feng Henkong cerró los ojos y dijo con amargura. Ya se ha perdido todo. Ahora solo puedo esperar que Suer no se haya enterado. Al pensar en la destrucción de la barrera de fuego Fénix, solo pudo sacudir la cabeza con pesar y dijo. Me temo que ya no se lo podremos ocultar a Suer. Pero antes de que pudiera terminar de hablar, la expresión de Feng Henkong se oscureció de repente. Al mismo tiempo, los diversos ancianos que trataban a los 5 ancianos gravemente heridos también se pusieron serios. Porque la temperatura del aire subió de repente a un ritmo aterrador. Una presión aterradora que no era demasiado fuerte, pero que parecía como si un demonio hubiera descendido del cielo, crecía y se acercaba a pasos agigantados. Feng Henkong rompió el techo y vuela hacia arriba. Cuando miró hacia arriba, pudo ver un área circular dorada escarlata en los cielos de distancia, que hacía que los cielos circundantes se volvieran rojos por su brillantez. Debajo del resplandor dorado escarlata, había una figura que no debería haber estado allí. Yun. Che. Los ojos de Feng Henkong parecían haber sido apuñalados por 1.000.000 de agujas y se contrajeron hasta ser los más pequeños de toda su vida.